Bueno, y estamos de vuelta aquí en el programa del día. Vamos a conversar con el economista Miguel Seara Hatton acerca del endeudamiento, que hablábamos ayer de eso, acerca del presupuesto, que hablábamos hace un ratito de eso, y acerca de la economía nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar, Miguel, por lo más novedoso. En un solo día se anunciaron un préstamo de 600 millones de dólares de China y otro de 400 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Anteayer, en un solo día, 1.000 millones de dólares más, ambos para la CDEE. ¿Cómo está el nivel de endeudamiento y qué significa ese incremento en un solo día? A septiembre, que es el último dato que ha publicado Hacienda, la deuda pública consolidada está en 40.000 millones de pesos, de dólares. Eso es el 51.4, 51.5 del Producto Interno Bruto. O sea, ya en las cifras de gobierno, utilizando la metodología del gobierno, la deuda sobrepasa el 50% del PIB. En los números del Estado. 54, me dijiste. No, 51.4, utilizando la metodología del gobierno. Hay otras metodologías que colocan la deuda en 53, en 55, otro llega hasta 60. Pero vamos a coger lo que dice el gobierno. La que dice el gobierno, porque ahí no hay discusión. Entonces. No, hay una discusión metodológica. Ahora, esa deuda está pagando en promedio del presupuesto nacional alrededor de 3.3, 3.4% del Producto Interno Bruto. Eso significa como 24% de los ingresos tributarios. Ahora, si le sumo a eso lo que corresponde al déficit cuasi fiscal, o sea, una cosa es la deuda del gobierno central, más el déficit cuasi fiscal, que es la transferencia que tiene que hacer el gobierno al Banco Central, esa deuda llega, ese porcentaje de intereses pagados de los ingresos tributarios se coloca en 29, 28%. En esa condición, quiere decir que casi estamos dedicando mucho más que la cuarta parte de los ingresos tributarios a pagar intereses. Y ese es el problema. A pagar intereses. No préstamos, no capital. No capital. Solo intereses. Y lo peor de todo esto es que el ahorro de donde sale el dinero para pagar esos intereses, lo que se llama el superávit primario, que son los ingresos totales del gobierno menos los gastos sin amortización de deuda y sin interés. De ahí debe salir el dinero para pagar los intereses. El superávit primario muestra alrededor de un superávit del 0.5, 0.4% del PIB. Es decir, que el gobierno tiene que buscar aproximadamente 3% del PIB para pagar intereses. Y ese dinero se busca prestado. Es como si yo pagara una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. O sea, si pago los intereses, oiga eso, los intereses con otra tarjeta de crédito, porque yo me puedo reenganchar para el capital, ¿no? Eso es no es, digamos, lo aconsejable, pero lo puedes hacer. Pero lo que no puedo hacer es endeudarme para pagar intereses. Ese es el gran problema que tiene la economía dominicana. Y lo peor de eso es que todas las estimaciones que tienen ustedes de la última proyección del fondo, que lo acaba de sacar de octubre del 2018, las proyecciones del fondo te indican que ese monto tiende a crecer y que todos los indicadores de la deuda tienden a deteriorarse. O sea, aumenta la deuda en el Producto Interno Bruto, aumenta el déficit fiscal, que es el motor que genera una parte de esa deuda. Está aumentando los certificados que coloca el Banco Central
para que tengan una idea, en los primeros 8 meses de este año, la cantidad de recursos de certificados que colocó el Banco Central era el doble de lo que había colocado en los años anteriores. Más o menos en los años anteriores colocaba 40.000 millones, ahora colocó 80.000. Vamos a tomarnos un cafecito que viene por ahí. Y una pregunta. Esos $1.000 millones, para tomarlo como ejemplo, que entran de un fuetazo, ¿cómo influyen en el crecimiento? Bueno, eso depende de que primero... En el crecimiento de la economía. Sí. Son recursos que entran, ¿no? Sí. No, todo lo que es ingresos, todo lo que es deuda, es gasto, porque se gasta, ¿no? Y tiene un impacto en la economía. Una parte se va afuera, ¿no? Implica nuevas importaciones, dependiendo para qué se utilice ese dinero. Si se utiliza para gasto corriente, bueno, regularmente se queda aquí adentro, gran parte de ese dinero. Si se utiliza para inversión, una parte se va, ¿no? El neto. Ahora, es un gasto en la economía. Y en el corto plazo, aumenta la actividad económica, en el corto plazo. Pero ese dinero hay que pagarlo. Y si ese dinero no se utilizó de una manera productiva, que se repague, a la larga, tú estás creando un problema en la economía dominicana. Porque es como si tú te endeudas para beberte un trago o para irte de vacaciones. Perfecto, lo disfrutaste. Sí. En las vacaciones la disfrutaste. Pero cuando terminó las vacaciones... Tienes tremendo problema. Tienes tremendo problema. Entonces, esa es la dificultad que tienes. ¿Hacia dónde nos conduce este camino? Mira, yo he repetido muchas veces las trayectorias de colisión. ¿Por qué es de colisión? Porque todas las proyecciones oficiales, mire, lo pueden bajar de la página del fondo. De la página del fondo. Se puede bajar esto de la página del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Y pueden ver en la página 32 y 31 aparecen las proyecciones hasta el 2023. Y lo que uno observa es que todos los indicadores aumentan. Porque el gobierno puede decir... Bueno, ¿qué aumenta? Aumenta la deuda en el producto. Aumenta la proporción de los intereses que hay que pagar. Llega casi a más del 4% en el año 2023, si se sigue esta trayectoria. Entonces, cuando tú tienes que... Te vamos a dedicar más... de hecho, hoy casi estamos dedicando la misma cantidad de dinero que le dedicamos a educación, se la estamos dedicando a intereses, porque si le suman los intereses del Banco Central, que hay que pagar del déficit así fiscal. Y lo peor que eso sigue creciendo, ¿entiendes? El déficit sigue creciendo. El superávit primario, que es de donde sale el dinero, no aumenta, se queda en menos de la mitad del 1% del PIB. Un 1%, porque a veces uno dice, bueno, un 1% no es nada, o medio por ciento, la mitad del 1 no es nada. No, mira, el 1% son 40.000 millones de pesos. Un 1% del PIB. Cuando yo hablo de 3%, estamos hablando de 120.000 millones de pesos. Don Miguel, pero que es un buen dinero. Pero en la entrevista que concedió el presidente Medina, él dice, la gente habla de la deuda, pero yo recibí un país más endeudado y pagué muchísima deuda, más o menos en términos simples. Es decir, él presenta la situación de endeudamiento del país como una situación de mejora en términos relativos a tiempos anteriores o a los tiempos en los que él recibió el país para gobernarlo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tanto de cierto técnicamente tiene eso? Eso es incorrecto. En los últimos 8 meses, a septiembre, 9 meses, él se ha endeudado en un promedio de 14.4 millones de dólares diarios. 14.4. Ha aumentado. Y desde los 2 últimos años, o sea, los 2 últimos años más 8 meses, o sea, del 16 hasta acá, la deuda diaria promedio son alrededor de 10 millones diarios. O sea, de los últimos 2 años y 8 meses para acá. Pero este año va a ritmo de 14, aumentó el ritmo de 10 millones diarios a 14.4. A 14.4. ¿En qué? ¿En 9 meses?
ahora en lo que va hasta el mes de septiembre. Es decir, en diciembre del año pasado era 10 millones. Sí, y sí. si calculamos entre enero y septiembre de 2018, Va a eso 14. aumentó a 14. Pero ahí no están estos Ahí no está estos ese 1.000 millones. No, Por eso entonces, ¿a cuánto va a subir? imagínate. O sea, ahí hay que ver el neto, porque ellos pagan deuda. Esto es deuda neta, ¿eh? Entonces, Sí, sí. esa deuda no sabemos qué partes puede pagar otras deudas, ¿no? Entonces hay que ver el resultado neto. Bueno, han dicho que para la CDE. Bueno, o sea, eso Para- me parece que vamos en una trayectoria de locura total, porque al final de cuentas, cada vez que nos enfrentamos a una situación de colisión significa que ya no me van a prestar más. Y antes no teníamos este nivel de endeudamiento. No, nunca. O sea, él no Fíjate, recibió el país a este ritmo de No, endeudamiento. no. La vez que hemos tenido más endeudamiento fue en la crisis reciente, ¿no? En el 2003, En el 2004, 2003. que llegó como a 40 y tantos %. Y ahora superamos el 51. Y nunca habíamos dedicado tanto dinero del presupuesto a cubrir interés. Porque esta deuda, además, el valor promedio de la deuda, el costo promedio, está entre 8 y 9% de la tasa de interés, más o menos, ¿no? Porque hay mucha deuda, que es deuda interna, colocada en certificados del Banco Central o bonos de Hacienda, vendidos localmente. La mitad de la deuda, más o menos, es deuda interna y la otra mitad es deuda externa. Pero como quiera hay que pagarla, ¿no? O sea, Claro. ese es el gran dilema. Nosotros tuvimos experiencias negativas de colisión. Si ustedes se acuerdan, bueno, por lo menos tú, no voy a decir de ti, en el año, cuando subió Jorge Blanco en el 82, el 18 de agosto del 82, México declaró una moratoria de deuda y cerraron el crédito. Y coincidió con el ajuste que empezó Jorge Blanco. Y el ajuste fue más duro, porque no había crédito. Porque si a ti te dan crédito, tú puedes negociar los pagos y extenderlos. Pero sin crédito, tú tienes que pagarme cash. Y olvídate, tienes que pagarme a vencimiento. Y el otro episodio fue el año de 1990, con Balaguer, cuando aquí hubo un momento que no había gas, que no había gasolina, que no había harina, que había que hacer cola Sí. para todo. La cola para echar gasolina Eran se kilómetros. amanecía. ¿Por qué? Porque Balaguer acumuló atrasos por 1.500 millones de dólares, que era más o menos la tercera parte de la deuda total del país en ese entonces. Y esos 1.500 millones le dijeron, no, ¿sabes qué? No te doy crédito, te cierro el crédito. Le cerraron el crédito a la República Dominicana y había que pagar todo cash, o sea, todo en efectivo. Entonces, la tendencia que llevamos es a esa, con varios agravantes. Primero, esto es deuda soberana. Y la deuda soberana se paga o se paga. La alternativa es que te apees del mundo. Y obviamente nosotros no podemos apearnos del mundo. Decir, yo me voy. Como Grecia, por ejemplo. Grecia, acuérdense, hizo un plebiscito en donde se acordó, un plebiscito nacional, donde se acordó no pagar la deuda. Y en la misma semana, digamos, fue un domingo, y el miércoles, o el martes, o el jueves, qué sé yo, de la semana siguiente, tuvieron que hacer todo lo contrario de lo que habían dicho previamente en ese plebiscito. Entonces, esa es la situación. Te vas a ver obligado a pagar. El otro problema es que no hay nadie que te pueda decir en qué momento. No existe un modelo, no existe un instrumento analítico que te permita predecir en qué momento se te corta el crédito. Y las agencias evaluadoras de crédito te pueden estar diciendo, no, todo está muy bien, todo está muy bien. Inclusive yo he leído evaluaciones que dicen, no, la República Dominicana no tiene problema de deuda porque todavía tiene mucho espacio fiscal. Traducido al buen castellano es pueden aumentar los impuestos. Pero yo le pregunto a ustedes y le pregunto al país, ¿tiene este gobierno
o el Estado dominicano en la situación actual, la legitimidad de cobrar un centavo más de impuestos. ¿No acaban ustedes de hablar de ahorita de un profesor que decía que tenía cuánto, 2.800 3.000 millones, ¿no era? Sí, bueno, en una sola cuenta... 2.585. No, 2.885 millones. 2.885 millones de ¿Y pesos. cómo llegó a esa cuenta un profesor, no? Esperamos que honorable, de la escuela, de escuela primaria pública en este país, a tener una cuenta de 2.800? Y esa deuda, mucha de esa deuda no fue a financiar, no ha ido a financiar a Odebrecht, a los tucanos y a todas esas cosas de corrupción que hemos escuchado en los últimos 2, 3 años, inclusive con el Movimiento Verde. Entonces, ¿qué legitimidad tiene el Estado para cobrar un centavo? Entonces, ¿qué es lo que dice la agencia evaluadora? No, el Estado tiene capacidad para poder ampliar sus ingresos tributarios. Pero me parece que eso es un absurdo, es una evaluación incorrecta por desconocer lo que pasa A lo interno del país. en la economía política del país. Claro, porque con unos combustibles cuyos impuestos llegan casi al 50%, en Estados Unidos el promedio es 11%. Así es. Y aquí casi 50%. Así es. ¿Cómo suben eso o cómo ponen nuevos impuestos? El problema de los impuestos, y esto es otro tema, pero que es sumamente importante, es que el Estado dominicano no tiene credibilidad. O sea, hay un problema serio de calidad de gasto. Y ya ha sido estimado, ya se calcula del exceso, de lo que se pierde por despilfarro, por corrupción. ¿Y qué se calcula? El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar un libro hace 4 semanas. Ellos calculan que lo que se pierde es el 3.8% del Producto Interno Bruto para la República Dominicana. Para América Latina Casi el el promedio 4. es un poquito más de 4.4 en América Latina, y República Dominicana 3.8. De eso estamos diciendo que es más o menos como 170.000 millones de pesos para el año 2019. ¿Que se pierde en qué? Que se pierde en malversación o despilfarro, en en corrupción. ¿Cuál es la entidad que hace el cálculo? El BID. El BID. El BID Banco lo publicó en un libro que se llama Mejor Gasto para Mejores Vidas, cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos. En la página 69 lo pueden encontrar. Ya le digo para que todo el mundo lo busque. Y lo puede bajar de internet. Y Bien. está en español. Acaba de producirse un hecho trascendental, y es el establecimiento de relaciones con China y la visita del presidente, que es hoy cuando llega de regreso. Y vimos una foto que yo quisiera que tú nos ayudes a interpretarla. El presidente dominicano y el presidente chino, Danilo Medina y Xi Jinping, en una muestra de productos dominicanos, y veíamos yuca y cigarro. Eso fue lo que se alcanzó a ver en las imágenes. China nos está vendiendo electrodomésticos en cantidad, ¿verdad? Aire acondicionado, televisores, de todo. Vehículos de motor. El presidente dijo en su discurso allá en China que él aspira a que el intercambio entre China y la República Dominicana sea equilibrado. ¿Cuál es la posibilidad de eso, comparando lo que nos venden ellos a nosotros y nosotros a ellos? Bueno, aparte de yuca, cigarro y algunas frutas y vegetales, también le vendemos desperdicios, Cobre. Chatarra de cobre, de hierro y de acero, y también papel y cartón usado, es decir, desechos. ¿Tú crees que sea posible un intercambio equilibrado? Bueno, primero, yo celebro las relaciones con China. Claro que sí. O sea, yo no entendía por qué República Dominicana Sí, quería mantener unas relaciones con Taiwán, sí. sabiendo que China ya era una potencia mundial y que está, por lo menos en el tamaño de la economía. Y que más del 90% de los países del mundo reconoce a China, no Claro. a Taiwán. Y el tamaño de la economía de China, hay diferentes tipos de mediciones del tamaño de la economía, y algunas ya iguala prácticamente a la de Estados Unidos, en algún tipo de medición.
Entonces es una economía que tiene un crecimiento, bueno, todo el mundo habla de crecimiento chino, etc. Mira, el problema de las exportaciones dominicanas es un problema serio, preocupante, porque la tendencia que hay es que los ingresos de divisa asociados a las exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del producto se está disminuyendo. Es cierto que está aumentando en valor absoluto, pero en porcentaje del producto, o sea, en porcentaje de lo que es esta economía, se está cayendo, y eso es preocupante. Las exportaciones. Las exportaciones de bienes y servicios como porcentaje del tamaño de la economía. O sea, pero no el volumen de la exportación, sino los montos. No, la economía está creciendo más de lo que crecen las exportaciones. Entendí. Entonces, en la proporción de las exportaciones en el producto está cayendo. Y eso es preocupante, porque esta es una economía muy abierta. Y nosotros, para poder crecer, necesitamos dólares. Ahora, esos dólares que no vienen por exportaciones de bienes y servicios, están llegando por la vía de la deuda. Pero eso fue lo que te dije ahorita. Ese endeudamiento, ¿cómo influye en el crecimiento de la economía? No, ¿influye o no influye? Claro, es gasto. Claro. Es un gasto que se está haciendo en la economía. Entonces alguien decía que es crecimiento por esteroides, como los deportistas. Mira qué buena comparación. ¿No? Escuché eso el otro día. Sí. Alguien me dijo eso, un crecimiento con esteroides. Bueno, eso ocurre, ¿no? O sea, la deuda implica un gasto. Entonces, actualmente, lo que no estamos generando por las exportaciones de bienes y servicios, lo estamos generando por deuda, las divisas. Entonces, eso es una situación difícil y preocupante de la economía dominicana. Ahora, el problema de la economía dominicana para exportar no es un problema de acceso a los mercados. Nosotros tenemos acceso a los mercados. Tenemos acceso en el DERE-CAFTA, sí. Tenemos acceso en los EPA, en los acuerdos Economic Partnership Agreements, acuerdos de asociación económica con la Unión Europea, ¿no? O sea, tenemos acceso a los dos grandes mercados del mundo. Sin embargo, nuestras exportaciones no están aumentando. No, exceptuando turismo. Es peor. Tú acabas de mencionar el DERE-CAFTA. Tenemos un déficit con los Estados Unidos. No, pero con los Estados Unidos no es nada. Con los otros países centroamericanos que todos tienen mucho menos crecimiento que nosotros. Es correcto. Y nos venden más a nosotros que nosotros a ellos. Eso se lo he preguntado yo a varios economistas, sobre todo a los que están más cerca del gobierno, y nadie me ha respondido eso. ¿Cómo que la economía que más crece pierde en el intercambio comercial con Honduras, con Guatemala, con El Salvador? ¿Cómo es eso? Porque tenemos un serio problema de competitividad. Y es una competitividad sistémica. El país no es competitivo. La competitividad se puede medir en 3 niveles. La empresa. Y las empresas no son suficientemente competitivas. La rama, es decir, textiles o calzado, ¿no? Y ahí tampoco somos. Y el país tiene una serie de costos por ineficiencias que se traducen en pérdida de competitividad. Entonces, por ejemplo, todo el tema de corrupción y de impunidad, ¿alguien tiene que pagarlo? Claro. Entonces, esos son costos. Para que un maestro de escuela tenga 3.000 millones de pesos en una cuenta. ¿Alguien lo pagó? De algún lugar salió el dinero. Exactamente. Sí. Y eso se traduce en costos para la sociedad. El problema de la energía es un costo para la sociedad. El problema de transporte son costos. Las ineficiencias del Estado, el exceso de burocracia, ¿no? La ineficiencia de la justicia es un costo en la sociedad. Y todo eso se va traduciendo, te va cargando los costos, de manera tal de que si un producto en el mercado internacional te cuesta 5, aquí te va a costar 8 o 9. Y no lo puedes exportar. Entonces, el problema no es acceso a los mercados. Tenemos acceso a los mercados. El problema es interno. De hecho, un acceso privilegiado, porque somos uno acceso de los privilegiado. únicos 13 países, si no me equivoco, que tienen acceso privilegiado tanto al mercado europeo como al mercado estadounidense. Sí. O sea, tenemos el acceso a todos los mercados. Y ahora, bueno, con China ahora tenemos una relación más fluida y una vocación, una decisión de estrecharnos aún todavía más. Entonces, eso es lo que te está determinando. Sí, pero así como se abre ese gran mercado, el mismo presidente,
cuando le preguntan allá si va a haber un acuerdo de libre comercio con China, dice no, eso es peligroso para los empresarios dominicanos Eso porque sí. los chinos producen muy barato. Y Exactamente. Circe Almanzar acaba de declarar ayer, tengan cuidado. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no podemos competir No, con los chinos. exactamente. No, y un acuerdo de libre comercio. Pero el presidente dijo que le espera que el intercambio sea equilibrado. Bueno, lo que él espera es exportar más. Pero para exportar más, tiene que resolver todos los problemas institucionales que hay en el país. Porque es un problema muy estructural. Es decir, de hecho, esto no es un problema nuevo. Esto es un problema que viene de viejo. Fíjense que la República Dominicana es el país que tenemos un déficit acumulado con los Estados Unidos desde que entró el DERECAFTA como de 28 mil millones de dólares. Acumulado desde que empezamos, ¿no? Entonces, en el DERECAFTA, en el DERECAFTA, sí, 82.000. en los Estados Unidos, con los Estados Unidos tenemos un déficit como de 28 mil millones de dólares. Porque el DERECAFTA ha servido para que los Estados Unidos vendan más en el país y nosotros vendamos menos en los Estados Unidos. ¿Cuánto me dijiste? 80. Con 28 mil millones de dólares, más o menos. Ok. O 27 mil, algo así, desde que se inició el DERECAFTA. Entonces tenemos un problema de competitividad muy serio que nos impide exportar cada vez más, ¿no? Entonces ese es un daño estructural que tiene la economía dominicana, que tenemos que enfrentar y que tenemos que resolver. Hace unos días hubo un debate ahí con el tema del Foro Económico Mundial que mide competitividad, no sé si lo vieron, Sí. Sí. ¿no? Donde habían cambiado la metodología y eso. Pero lo que te da el Foro Económico, lo importante que te da el Foro, es que te da una agenda de los problemas que tú tienes que resolver. Te dice, mira, tú tienes problemas institucionales, tú tienes problemas de educación, tú tienes problemas de infraestructura, tú tienes problemas de salud, comparado con lo que pasa con el resto del mundo, porque nosotros podemos percibirnos que estamos avanzando, pero los otros países están avanzando mucho más que nosotros, con menos recursos que nosotros. ¿Me entiendes? Con mucho menos recursos que nosotros. ¿Dónde tú ubicarías las principales perspectivas positivas que podemos tener con esta relación con China? ¿Inversión? Inversión, yo creo que puede venir mucho dinero. Puede venir. ¿Turismo? Puede, porque uno no sabe. O sea, realmente, cuando se empiezan estas cosas, uno hay un discurso de propósitos, de voluntades, de deseos, más que voluntad, de deseos. Y a veces se confunde el deseo con realidad. Entonces yo creo que todavía hay que esperar un poco que Que cuaje, como dicen. sí, que esta cosa se aclare un poco, ¿no? Porque todavía hay muchos buenos deseos, son primera vez que va un presidente dominicano a China, qué bueno, qué positivo eso, Sí, muy claro bueno, que sí. ¿me entiendes? Pero creo que todavía no es muy precipitado decir esperamos tales o cuales resultados, porque la experiencia tampoco ha sido que con los países que ha establecido relaciones de América Latina, que ha establecido relaciones con China, países del tamaño de nosotros, no Brasil, no Argentina, que son grandes exportadores de grano, de soya, ¿no? Y de algunas materias primas que sí requiere China. Nosotros que no producimos esa gran cantidad de materia prima, que lo que producimos es yuca, batata, plátano, ¿no? Sí. Bueno, no ha habido ese flujo comercial tan grande de aquí hacia allá. Entonces, yo creo que hay que esperar, por supuesto, hay que desear, hay que hacer los esfuerzos para poder exportar más hacia ese país. ¿Qué es lo que pasa con el artículo 59 de la ley de presupuesto? Bueno, mira, lo que habla de la venta de activos del Estado, ¿no? De un 10%. No estoy seguro si es de la deuda consolidada, me imagino que es de la deuda del sector público no financiero. Pero autoriza al Ejecutivo solamente, ¿no? Autoriza, sí. Eso sería como 3 mil millones de dólares. Porque la deuda del gobierno solo, o sea, sin incluir Banco Central, son como 30 mil. Más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando de 3 mil millones de dólares. ¿Qué activo cuesta en la República Dominicana 3 mil millones de dólares? Bueno, puede ser Banco de Reserva, ¿no? Lo que queda lo de Catalina, porque no creo que haya así grandes activos o qué sé yo, territorio,
No sé exactamente, pero me da la impresión que las dos cosas más importantes sería la Catalina y el Banco de Reserva. El ¿no? Banco de Reserva. Y se podría pensar Bueno, en eso. Pues bueno, es que si tú me dices por 3.000 millones de dólares, ¿qué activos tiene el Estado que valga 3.000 millones de dólares? Yo creo que el Banco de Reserva vale más de 3.000 millones de dólares, pero puede venderlo parte o lo que sea, buscar socios. Ahora, el problema, yo por principio, yo no tengo una posición doctrinaria de comprar o vender bienes públicos. O sea, yo eso no, doctrinariamente, dice, no, el Estado no debe vender nada, el Estado debe comprarlo todo. Yo creo que el Estado es una decisión operativa, ¿no? A veces hay que comprar y a veces hay que vender. O sea, yo no tengo problema con eso. El problema es que no hay transparencia. Porque es como, si yo te digo a ti, se le da la autorización al Estado de vender activos por 3.000 millones de dólares. Con este estado de desorden institucional que hay en este país. Pero además una tiende a pensar, y no sé si es por una concepción constitucional con otros temas relativos a activos aquí en la República Dominicana, pero uno tendería a pensar que para vender algo así se necesitaría la aprobación del Congreso. Eso es. Entonces esa autorización del artículo 59, así a plumazo, de golpe... Eso es un error, porque eso se presta no a sería, cualquier vagabundería. Eso no sería equivalente, no en cantidad, porque esto es mucho más, pero no sería equivalente a lo de Sunland. No, esto es mucho más. Bueno, no, sí, la cantidad esto es mucho más, sí, pero sí. no sería Pero equivalente en a la lo porque la Sunland fue negocio de ese tamaño sin pasar por el Congreso. Sin pasar por el Congreso. Aquí sería más o menos lo mismo, porque esa aprobación, digamos, a la cieguita. Esto es una aprobación a la cieguita. Sí. ¿No? Que puede vender hasta 3.000 millones. ¿Y qué va a vender? ¿Y qué va a vender? Entonces, eso se presta a cualquier vagabundería. ¿3.000 millones de qué? De dólares. De dólares. Claro, porque si es hasta el 10% y se debe 30.000, el gobierno solo debe 30.000 millones, ¿no? Sin contar el Banco Central. Entonces, si son 30.000 millones, el 10% son 3.000, ¿no? Entonces, ¿en qué lo va a hacer? O sea, ¿qué activo tiene? ¿Qué puede vender? ¿Qué puede vender? Eso? Exactamente. Entonces, eso se Pero presta. entonces, ¿y cómo se aprueba un artículo que diga que una sola persona, el presidente de la República, puede tomar esa decisión? Entonces, otro motivo más para decir cerremos el Congreso. Bueno. ¿Para qué sirve? Bueno, tú tuviste otra vez la experiencia, no escuchamos la experiencia de los 3.000 millones de pesos. El presidente del Congreso, que dijo que para qué se va, para qué va a haber una... Que no le hablen de esa vaina. De esa vaina. Entonces, ¿qué clase de Congreso tenemos? ¿No? Que autorice, o sea, si el Congreso autoriza eso es una vagabundería. Pero ya está autorizado. No, todavía, porque no se ha aprobado la ley. Ah, bueno, verdad, porque en la ley de presupuesto. Está propuesto por el Ejecutivo al Congreso. Sí. El gobierno, el Congreso lo que debe hacer es rechazar eso, ¿no? Porque es una vagabundería. Tan sencillo como el Congreso eso. tiene dueño. Bueno, lamentablemente, entonces... Eso no es un poder del Estado independiente para nada. Y el Congreso tiene dueño y el dueño de la misma facción política del Ejecutivo. Tiene tanto dueño que el dueño le dice mi Congreso. Bueno. Mi Congreso. Pero imagínense ustedes el caos tan grande de este país y de esta institucionalidad, donde un Congreso puede aprobar un artículo de esa naturaleza. Esos son costos de la sociedad dominicana. Por eso no somos competitivos. Por eso la calidad de vida no mejora en la República Dominicana. Y por eso estamos tan relativamente atrasados con los demás países de la región. Atrasados, endeudados y poco competitivos. Son las tristes conclusiones de esta entrevista con Miguel Seara Hatton. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por ponernos las perspectivas de tantos temas económicos fundamentales para la vida dominicana. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos.